ya está con nosotros Sole Gori, no necesita investigación, no necesita presentación, pero igual es investigadora del CONICET. ¿Cómo estás? Bienvenida. Investigación necesitamos. Investigación necesitamos siempre y gracias que ella las hace. Bueno, vamos a hablar del aporte o de la contribución de la ciencia en la restitución de los nietos desaparecidos, ¿no? En la última dictadura militar. Sí. Importantísimo. Un tema importantísimo, central y clave en esta semana también. La realidad es que no es muy conocido, ¿no? En la historia de cómo contribuyó la ciencia. Obviamente que esta restitución, porque fue convengamos que fue una de las consecuencias más macabras también, ¿no? De lo que fue la última dictadura, la apropiación de bebés, ¿no? Que 500 nietos fueron apropiados, alrededor de 500 nietos. Y bueno, encontrarlos y devolverles la identidad fue una mezcla, un conjunto de varios factores, pero entre ellos estuvieron los científicos, ¿no? Los factores científicos. Y bueno, más allá de las madres y las abuelas que claramente fueron, y ahí vamos a ir viendo la historia. Tienen un papel central y justamente han sido las que generaron que la ciencia hiciera maravillas para poder encontrarlos, ¿no? Entonces ellas fueron el motor principal, sino fueron ellas en busca de una pregunta y buscando a los científicos. Entonces todo arrancó en 1979 cuando vieron una nota en el diario hablando de una presunta paternidad, ¿no? Un test de paternidad que habían visto en La Plata, que un padre, o sea, en realidad se obligaba a un padre a hacerse el análisis de paternidad, y entonces ahí vieron esa nota y dijeron, ellas ya venían, ¿no? Obviamente buscando a los nietos, los que habían nacido en cautiverio y los que los conocían y habían sido apropiados. Estábamos ya ahí en 1979. Claro, habían pasado 3 años. Claro, y lo que empezaba a pasar es que ellas salir a Casa Cuna o a buscar, si uno puede ver los documentales donde ya lo cuentan, iban y se escondían atrás de árboles y veían en plazas donde tenían alguna persona que les dijeron, creo que este bebé o este nene es apropiado, o sea, no es de esa familia. Ellas se escondían en los hospitales, trataban de ver cómo los podían encontrar. Sí, aparte con la dificultad de reconocer, porque un bebito... Si bueno, no lo ahí está el tema. Ese era uno de los primeros problemas, porque empezaron a crecer y tenían quizás mechones de pelo guardados, dientes de leche, iban con eso a tratar de ver si quizás se podía hacer algo con esa muestra para poder comparar. Pero obviamente los bebés iban creciendo y cada vez iba a ser más difícil. Y ahí cuando ven esta noticia en el diario es donde se preguntan, bueno, si hay test de paternidad, ¿no podremos nosotras las abuelas de alguna manera buscar? ¿No estará en la genética? ¿No habrá algo en la sangre, algún componente que pueda hacer que los identifiquemos? Bueno, ¿cuál era el gran problema? Comparado a un test de paternidad, los padres no estaban. Claro. Y eso era el gran problema que había. Entonces, ellas empezaron a recorrer el mundo, hicieron una gira por varios países en 1982 y todos los científicos le decían, no existe, o sea, nadie había inventado eso. Sin embargo, llegaron con Víctor Penchazade, que él es un médico genetista, está exiliado en ese momento en Estados Unidos, y llegan a él y él les dice, bueno, a ver, existir la posibilidad existe, porque hay moléculas en la sangre que uno podría, moléculas en las células de la sangre que uno podría ver y podría comparar y contrastar, aún siendo de abuelos y nietos, ¿no? Pero había que hacer cálculos matemáticos, fórmulas, adaptar las fórmulas que existían para el índice de paternidad, y así es como nace el índice de abuelidad. Mira, porque aparte es un 25% del nieto, ¿no? O sea, tenés 4 Claro, abuelos. bueno, en realidad sí, es más complejo que eso porque sí, es verdad que uno, bueno, hoy hablan de test de ADN y aunque no se entienda muy bien de qué es, uno sabe que hay herencia, ¿no? Heredamos los genes y heredamos, bueno, de padre y madre, ¿no? Entonces, de abuelos también tenemos algo, porque a su vez padre y madre heredaron de los padres de ellos. Entonces, algo nos llega. El punto es saber dónde buscar, qué buscar, porque, por ejemplo, el grupo sanguíneo, uno podría decir, bueno, a ver si comparten el mismo grupo sanguíneo. El grupo 0, por ejemplo, es el más común en Argentina, la mitad tiene grupo 0. Entonces, evidentemente eso no distingue a personas, claro, no puede decir si esa persona es o no de esta familia. Entonces había que buscar qué genes. Bueno, y ahí había unas moléculas que ya se estudiaban, que son las de histocompatibilidad, que son, a veces uno las puede escuchar en alguna serie de cuando tiene que ver con trasplante de órganos. Alguna vez alguien escuchó sobre trasplante de órganos y rechazo de trasplante. Bueno, son unas moléculas que se llaman así histocompatibles porque tienen que ver con, bueno, si estamos emparentadas, tenemos algunas moléculas que coinciden.
y es muy difícil encontrar dos personas que no estén emparentadas y que tengan todas las combinaciones de esas moléculas, ¿no? No existía en ese momento todavía el test de ADN, todavía no estaba, entonces empezaron por esas moléculas. El punto era que además de analizarlas había que encontrar, como te digo, la fórmula que indicara una probabilidad y que fuera certera, ¿no? Porque imagínate decir sí es y después no es, bueno. Entonces ahí aparece Mary Claire King, que es una epidemióloga que también, bueno, fíjate que son todos científicos que estaban en el exterior, ¿no? Lo cual es importante también decirlo porque claramente acá no es que no había, sino que era complicado acá ponerse a trabajar en eso. Y bueno, y junto con la gente del Laboratorio de Inmunología del Hospital Durán, que ya hacían esas técnicas para histocompatibilidad justamente, y también hacían para análisis de paternidad, bueno, comenzaron a trabajar en ese índice de abuelidad y llegan a ese índice. Y así es como tienen el primer caso de Paula Eva Logares, que es en 1983, en el primer día hábil de la democracia. Van ya sabiendo o pensando, en realidad había una presunta familia, ¿no? Ya ubicado, era como un poco más dirigida. Bueno, yo creo que esta niña es, que en ese momento tenía 8 años, esta niña es mi nieta. Entonces, bueno, ¿cómo legalmente podemos probar esto? Y bueno, hacen con este test de las moléculas de histocompatibilidad y da que sí, que era un 99,99% de probabilidades de que era de esta familia. Obviamente, bueno, acá había una complicación más, que era que no estaba uno de los abuelos, porque eso también empieza a pasar. Si no había alguno de los familiares, ¿cómo se construye ese árbol genealógico, no? Entonces ahí tuvieron que ver de cómo reemplazar esa muestra de sangre, y lo que hicieron fue sacarle también a los hermanos de la madre, ¿no? Desaparecida. Entonces ahí fueron construyéndolo con Mary Claire, con la gente del Laboratorio de Inmunología, y llegaron a poder confirmarlo. Ahora, ¿qué pasó? Después, el tema es cómo le damos legalidad a esto y las idas y vueltas que podían tener con las tenencias. Entonces, lo que hicieron las abuelas posteriormente es presionar de alguna manera a Alfonsín en ese momento para crear una ley que hiciera este trabajo que se estaba haciendo, se hiciera en un Banco Nacional de Datos Genéticos. Y así es como se crea, recién igual en 1987 pasa a ser Banco Nacional de Datos Genéticos, donde están todas las muestras de las abuelas y de los familiares que tienen familiares desaparecidos, para justamente, si voluntariamente aparecen los nietos con dudas, pueden ir a ese banco, y en ese banco están todas las muestras. Estén las abuelas o no, que ya sabemos que perdimos varias, ¿no? Ellas, como dice Estela de Carlotto, siguen presentes en ese banco. Y es tan importante, es la primera institución que se creó para hacer ese tipo de análisis específico. Luego, obviamente, los análisis fueron mejorando, ahora sí se hacen ADN, se hacen por línea materna, por línea paterna, bueno, más complejo. Sí, el adelanto científico permite otras cuestiones. Permite otras cosas, que sea todo mucho más rápido, que quizás no necesites eso, una dirección, o que si tenés pocos familiares en esa familia, igualmente puedan llegar a un nivel de certeza importante. Así que, nada, esto quería compartirles. Obviamente, los que tienen dudas se pueden acercar a abuelas de Plaza de Mayo, y bueno, esto es, como te digo, es un crimen también, ¿no? Entonces, claramente, más allá de tener sospechas, también si hay alguna denuncia, se tiene que hacer ese test, ¿no? Porque, bueno, detrás de esto hay un crimen también. Entonces, se me sigue poniendo la piel de gallina. Total, a mí, imagínate, de leer tanto y totalmente. Estudiar. No, y aparte, si alguien todavía no entendía por qué habían ganado el Premio Nobel de la Paz, este es uno de los tantos motivos, ¿no? Totalmente, y ellas fueron el motor, como te digo siempre, y de hecho eso hizo que muchas técnicas aparecieran en el mundo y se usaran para otras cosas, estas mismas técnicas. Así que, nada, eso, nada más que decir. Sole. No, por favor.